roja la memoria del odio, resguarda las causas perdidas del amor desesperado y ríe con la risa destemplada del recuerdo. Es así como Roberto Monzón describe el entorno visible que nos rodea, ese entorno que difícilmente recordamos y que aún así nos brinda las más bellas imágenes, aún en lo cotidiano. Leopoldo Martínez hablará del grupo Aphex Twin y el surrealismo aplicado con técnicas digitales. Kimberly Evans nos hablará sobre las plataformas audiovisuales en Internet. Cuando vemos una película podemos llorar o reír, aún sabiendo que es ficción. Alan García analizará el uso de la mentira en la película El Gran Pez. Además, platicaremos con el diseñador Diego Padilla para conocer en qué consiste la importancia del diseño gráfico. Todo esto y más en nuestro Panorama Colectivo. El diseño gráfico forma parte de nuestra vida visual cotidiana. Lo podemos encontrar en la publicidad, en el diseño de productos, en la infografía en general, en las páginas de internet. En todas partes vemos este trabajo tan importante de los expertos productores de imagen. El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con Diego Padilla, director creativo ejecutivo de la agencia Atelier Allograph. Muy buenas tardes, Diego. Hola, buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás? Quisiéramos que nos contaras, Diego, de tu trayectoria. Tú combinas educación con diseño y muchas otras actividades visuales. Y nos gustaría que nos dijeras cuál es la formación, cuál ha sido tu formación, tu trayectoria para cosechar tantos éxitos como tú lo has hecho. Muchas gracias. Bueno, pues ha sido una trayectoria que al principio yo creo que se trataba de seguir mi instinto de alguna forma y de hacer cosas que no sabía cómo iban a resultar y arriesgarme en términos creativos y mudándome a ciudades que no conozco y conociendo a personas que eran nuevas en mi vida y últimamente siendo ya algo que puedo enfocar más, que ya he aprendido ciertas cosas específicas y ya he desarrollado algunas herramientas que basado en una exploración que había habido antes, ahora ya se vuelve una herramienta más enfocada y más específica que me permite de alguna forma diseñar mi carrera. Que yo creo que es algo que a mí fue lo que me interesó mucho de la comunicación visual o del diseño gráfico en específico a partir yo creo que los 90s, cuando se empieza a cuestionar la relación entre el cliente y el diseñador, donde el diseñador ya no depende de un cliente para hacer contenido y tampoco necesita el diseñador ser una persona invisible, sino que realmente puede empezar a meter un estilo y un punto de vista en lo que se está diseñando. Y esto se empieza a extender a la forma también en la que formas tu carrera, que antes posiblemente había algunas líneas que tenías que seguir cuando eres un diseñador gráfico, que podría ser, por ejemplo, trabajar en una agencia o, por ejemplo, trabajar en lo que yo hago, que yo tengo un atelier, que básicamente lo que yo trato de hacer es crear un espacio donde se genera diseño, pero basado en una dirección creativa específica que venga de mí, que es un modelo renacentista de alguna forma, el modelo del atelier.
Bueno, total que en algún momento yo vi que era posible que yo diseñara mi carrera y que esto involucraba que yo tuviera una educación de alguna forma que siga una línea visual, pero que no fuera tan especializada, sino que realmente se quedara en cuáles son las prácticas esenciales del diseño que tienen que ver con tipografía, que tienen que ver con la creación de imágenes, con fotografía. Y realmente yo creo que lo que hice fue crear una especie de práctica que es una célula madre. Puedes generar cualquier producto de diseño, que puede ser un currículum, por ejemplo, el que diseñé para la UDEM. La práctica mía actualmente tiene que ver en partes desiguales con comercio, con cultura, con diseño como tal, con tipografía. Y también tiene que ver, por ejemplo, con el diseño de exhibiciones o, de hecho, el poder criticar trabajos de diseño que no están estrictamente restringidos al diseño gráfico, porque lo que traté de crear fue un marco de referencia dentro del cual puedo hablar de muchas cosas. Puedo hablar de arquitectura, pero todo relacionado a mi experiencia de diseño gráfico. Uno de los portales más interesantes en la actualidad es Vimeo. Vimeo cuenta con una función muy interesante que, además de que tú puedes subir tus propios videos y compartirlos con el resto del mundo, puedes ver los de los demás. Sin embargo, YouTube es una plataforma audiovisual el cual te permite ver cualquier contenido siempre y cuando sigas las instrucciones requeridas. Aunque cabe destacar que YouTube recibe más de 300 millones de usuarios por mes, lo interesante de este es que puedes tener diferentes funciones en él, como subir videos musicales y poder verlos, hasta poder descargar videos personales de otras personas y de tus propias experiencias. Actualmente el Internet nos ofrece un mundo de posibilidades para poder satisfacer nuestras necesidades humanas. La red nos permite desde hablar con amigos cercanos hasta amigos que hace mucho que no vemos, y sobre todo podernos entretener por horas y horas. Esta segunda opción es la que más utilizan las personas, debido a que después de un día todo lleno de tareas por la vida tan ajetreada que nos encontramos en este momento, pues lo único que quieres al llegar a tu casa es relajarte. Entre las diversas formas de entretener que la red nos ofrece son las plataformas audiovisuales, y debido a su uso para divertirte son la que los usuarios y las personas como yo, como tú, como cualquiera, son las más usadas.
Diego, cuando te presenté como director creativo ejecutivo. Sí. A mí me gustaría que nos contaras también qué significa ser director creativo. El director creativo realmente es una persona que ha tenido experiencia más global, que ha trabajado no solo como director de arte, sino también como diseñador gráfico, que aquí la diferencia es que entre más junior eres, digamos, entre más vas entrando a una agencia, más tienes las manos metidas en el diseño directo. Y un director creativo típicamente tiene esta experiencia y tiene este gusto o entiende la forma de comunicarse con otras personas o cómo comunicar el concepto de un cliente a un público, sabiendo en qué medida tienes que meter tu personalidad dentro del diseño o en qué medida tienes que sacarla. Entonces en el diseño gráfico también es muy importante estar rabiosamente actualizado en conocimientos, en tecnología. Sí. Es algo muy importante, pero no es algo que te va a salvar, digamos. Sí. Tú puedes tener la tecnología, la última tecnología, las computadoras más impresionantes y los espacios de oficina más increíbles, y esto no es necesario para crear un buen diseño, pero obviamente es necesario para participar dentro del comercio de diseño, ¿verdad? O sea, obviamente necesitas estar al tanto de la tecnología que tiene la competencia y todo esto, ¿verdad? Pero definitivamente la última tecnología no te va a salvar de no ser un buen diseñador, ¿verdad? Entendiendo también obviamente que el diseño es una tecnología también. La película que vamos a comentar el día de hoy es El Gran Pez, una película dirigida por Tim Burton, protagonizada por Ewan McGregor. Esta película es del 2003. A grandes rasgos, la película nos cuenta la historia de Edward Bloom, un señor que le gusta vivir entre el relato y la fantasía, mezclar la fantasía y los cuentos mágicos con la realidad. Y su hijo William Bloom, quien presenta la otra cara de la sociedad, estas personas que no son muy afanes a la fantasía. Desde un principio, en esta película, nos vemos obligados a situarnos en uno de los dos papeles, ya sea en el de Edward o en el de William, en el del papá o el del hijo. Nos reconocemos a nosotros mismos o como soñadores o como escépticos sin remedio, respectivamente. El Gran Pez nos remonta a las grandes virtudes de la infancia, a sorprendernos con cada uno de los sucesos que se presentan en nuestra vida, a creer en la magia y en las aventuras extraordinarias. Podemos adentrarnos a estos mundos maravillosos o simplemente asumir nuestra edad adulta como un factor determinante para contemplar estos sucesos como un espectador inhabilitado para creer semejantes historias. Ahora, hay que recordar, de niños, estas historias nos fascinan. Ya en la edad adulta, estas historias se vuelven menos atractivas, inverosímiles, por supuesto. Esta película me llama mucho la atención porque nos lleva a reflexionar sobre la función que tienen las mentiras. ¿Cuál es la diferencia entre contar un relato al pie de la letra o ponerle un poco de nuestra cosecha? El personaje de Edward lo que está buscando constantemente es nutrir su realidad junto con las fantasías, busca combinar estas dos partes. Es por eso que sus relatos, sus vivencias aparentemente reales, están adornadas con elementos fantásticos, lo cual le permite revivir esos momentos una y otra vez de una manera muchísimo más atractiva. They say when you meet the love of your life, time stops. And that's true.
What they don't tell you is that once time starts again, it moves extra fast to catch up. Sin embargo, quienes temen a la vez insoportable golpe de que nos regresen a la realidad, prefieren jamás salir de ella, tal y como lo hace William. A lo largo de la película, no solamente lo vemos como un escéptico con respecto a las historias de su padre, sino que además se molesta de que las demás personas crean. Dad, I have no idea who you are, because you've never told me a single fact. I told 1,000 facts. Well, it's what I do. I tell stories. You tell lies, Dad. El Gran Pez nos invita a querer regresar a esos años en los que nos encantaba jugar con lodo, creer en Santa Claus, en las historias mágicas y fantásticas, esos cuentos que tanto nos encantaban de niños. No tenemos que ir al cine y predisponernos a ver una película para creer en esas historias como cuando lo hacíamos de niños. El Gran Pez nos dice que en la vida diaria podemos incluso volver a fascinarnos por la realidad misma. Además hay que entender que estas películas nos recuerdan el mensaje que brincar a la edad adulta no significa que forzosamente tenemos que dejar de creer en la magia y en esas historias fantásticas que tanto nos encantaban de niños. Dejar de creer en estos pequeños detalles simple y sencillamente hacen que la realidad no sea tan divertida. Diego, el diseño gráfico tiene relación con muchos otros campos de trabajo o de conocimiento. El trabajo que tú has hecho, diseñísticamente hablando, pero en relación con el cine, Sí. y con el cine de gran nivel. Sí, sí. En la compañía de Columbia Pictures, ¿has tenido ahí Sí. alguna participación? Sí, sí, sí. Cuéntanos de esto. Bueno, esto fue algo muy interesante para mí. Fue realmente el primer trabajo como diseñador que yo tuve. Estuve trabajando para una agencia en Hollywood que se llama BLT & Associates, que realmente entré ahí de alguna forma bastante random, ¿no? ¿Tenías poco de haber egresado? Cuando yo empecé a trabajar ahí tenía un año de haber egresado de la licenciatura. El problema que yo había tenido es que yo había sido un estudiante muy rebelde. Y lo que empecé a hacer fue ya pensar, yo tengo que hacer diseño gráfico, tengo que presentarles a ellos un portafolio de diseño gráfico que demuestre que sí sé hacer diseño gráfico, pero que tengo este respaldo conceptual, que es lo que a mí más me interesaba. Entonces ya creé un libro y lo empecé a distribuir, y estaba yo en un antro y yo había leído un libro de cómo encontrar trabajo que te decía que a cualquier persona que tú conocieras le dijeras que estabas buscando trabajo. Entonces me acuerdo que acababa de empezar esta ley en Estados Unidos que no podías fumar adentro, y yo me había salido a fumar y pues platicando, pidiendo lumbre o lo que quieras. Le pregunté a alguien o sea, empecé a hablar así de que, ¿qué haces tú? Yo hago esto. Y pues yo tomé esa oportunidad para decirle a una persona que estaba ahí, que no sé quién es, y le dije que estaba buscando trabajo, que soy diseñador, y él me comentó de esta agencia, de BLT & Associates, que hacían pósters de película. Y la verdad, yo nunca en mi mente jamás había entrado la idea que un póster de película es diseño gráfico. Entonces se me hizo algo muy natural y fui, les di un currículum, me esmeré mucho para que pareciera diseño gráfico. Entonces de repente me llega esta llamada y no me acordaba quién era, y pues ya fui, y esta agencia está en la torre de CNN en el corazón de Hollywood. Y pues fue algo muy impresionante. Entré, tuve la junta de la entrevista, me reuní con una de las dueñas. Ella se llama Dawn Teitelbaum y ella es una ilustradora, diseñadora muy talentosa, increíble, que ha diseñado muchos pósters que todos hemos visto. El diseñador de un póster de película, ¿qué tanto se relaciona, qué tanto debe de conocer el proyecto de la película para poder reflejar
Pues sí, son muchas cosas. Es una pregunta muy buena, porque son muchas cosas. Hay películas, por ejemplo, el póster que hice para Elizabethtown de Cameron Crowe. Esta película fue algo que tuvo mucha planeación. El póster de Elizabethtown es un póster, es un ejercicio en sutileza. Es un póster muy elegante y muy bonito que habla volúmenes sin presentar mucha información de los personajes. Era una forma de crear, de crear ese mundo que todavía no existía porque la película se estaba grabando todavía. Ese es un caso en particular de ese póster. Podemos hablar de un póster que aquí es muy reconocido también, el póster de Big Fish. Este póster es uno de los pósteres, yo creo, más románticos y más prometedores que realmente cumple la función de un póster, que es moverte sin control a querer ver esa película, ¿verdad? Que tú veas el póster y te haga una promesa de algo que tú estás buscando, ¿verdad? Este póster tuvo un presupuesto bastante bajo, no hubo tanta planeación, tuvimos un guión, tuvimos la foto fija y ese póster está completamente creado de pedazos de muchas partes que en conjunto crean otra vez este mundo y esta promesa, ¿verdad? Un póster de película tenemos que recordar realmente lo que es un contrato legal. Hollywood y películas y estos pósters se tratan de vender fantasías e historias, pues ¿por qué no también el contrato que exprese también, que también prometa algo que a veces la película en sí no puede cumplir, ¿verdad? Hola. Richard D. James, también conocido como Aphex Twin, es un intérprete y compositor de música electrónica descrito por el importante periódico londinense The Guardian como una de las figuras más importantes e innovadoras de la música electrónica contemporánea. Comenzó a producir música a la edad de 12 años y era DJ durante su adolescencia. Al mismo tiempo estudiaba para obtener un título de diplomado nacional en ingeniería, a lo que James dice que la música y la electrónica iban cada vez más de la mano. Cada vez más, sus estudios en ingeniería electrónica se acercaban para deslizarse hacia una carrera en la música techno. Comenzó a producir música a inicios de 1990, combinando el uso de la computadora con melodías juveniles nostálgicas de su adolescencia. El sonido era mucho menos basado en el ritmo y mucho más dominante la presencia de melodías, la cual era la fuerza rectora del trabajo. La famosa revista Rolling Stone ha dicho sobre Aphex Twin que se encuentra la música entre lo más interesante que se ha grabado entre una computadora y un teclado. El video que veremos a continuación de Aphex Twin, en donde su director Chris Cunningham utiliza las técnicas del surrealismo para su realización. El surrealismo es un movimiento artístico y literario surgido en Francia a partir del dadaísmo en la década de los años 20, en torno a la figura del poeta André Breton, quien descubre las teorías psicoanalíticas del señor Sigmund Freud. En el manifiesto surrealista, André Breton dice: es el surrealismo psíquico puro, por cuyo medio se intenta expresar el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral, en las que el deseo del individuo y el devenir ajeno a él convergen imprevisiblemente. Y es en el sueño donde los elementos más dispares se revelan unidos por relaciones secretas. El surrealismo propone trasladar esas imágenes al mundo del arte por medio de una asociación mental libre, sin la intromisión censora de la conciencia. El surrealismo tomó del dadaísmo algunas técnicas de la fotografía y la cinematografía en la fabricación de objetos. Extendieron el principio del collage, el objeto encontrado, el ensamblaje de objetos incongruentes. A continuación veremos el video de Aphex Twin On, donde su director Chris Cunningham utiliza las técnicas del surrealismo para su realización. Que lo disfruten.